¿Qué tal, amables profesoras y amables profesores? Nos da mucho gusto que vuelvan a sintonizar este canal. Y bueno, hoy vamos a continuar estudiando el primer dominio que viene en los perfiles para el proceso de admisión y de promoción horizontal. Estos temas que estamos abordando son de cajón. Son la columna vertebral de las valoraciones que nos van a presentar en las valoraciones de conocimientos y aptitudes, es decir, los exámenes. Vamos a continuar y vamos a hacerlo lo más rápido posible y ojalá sirva de algo este acompañamiento que les estamos ofreciendo. Bien, vamos a recordar que hay 4 dominios y el primer dominio es el que estamos viendo desde el video anterior. ¿A qué se refiere el primer dominio? Vamos a empezar al revés, vamos a empezar por las palabras o los conceptos claves y después ya nos vamos a lo textual. Bueno, aquí tenemos precisamente, vamos, palabras y conceptos clave, aquí lo tenemos. Primer dominio, ¿a qué se refiere? Ya lo vimos en el video anterior. Se refiere a que todo profesor o profesora debe trabajar con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Esto ya lo vimos. Pero este primer dominio tiene 3 criterios. Aquí tenemos el primer criterio, este es uno. Luego aquí tenemos el segundo criterio y al final tenemos el tercer criterio. Pero vamos a ver el primer criterio, el valor de la educación como un derecho de los niños, niñas y adolescentes. Es la palabra clave o la idea clave. El valor de la educación como un derecho de las niñas, niños y adolescentes. Vamos a ver el segundo criterio. Todo profesor o profesora considera la interculturalidad y favorece la convivencia armónica basada en el respeto y aprecio a la diversidad. Son conceptos claves, hay que prácticamente tenerlos en la mente. Y el tercer criterio es, todo profesor o profesora asume su responsabilidad para su formación continua y superación profesional. Espero que quede claro. El primero, que todo profesor o profesora asume el valor de la educación como un derecho de niñas y adolescentes. El segundo, que todo profesor o profesora considera la interculturalidad y favorece la convivencia armónica basada en el respeto y el aprecio a la diversidad. Y el tercero es la cuestión personal. Todo profesor o profesora asume su responsabilidad para su formación continua y superación profesional. ¿Ok? Vamos ahora a ver cuántos indicadores tiene cada uno de estos 3 criterios. El primer indicador tiene 5 criterios, aquí los tenemos. El segundo indicador tiene 3 criterios. Perdón, el segundo criterio tiene 3 indicadores y el tercer criterio tiene 3 indicadores. Vamos a verlos rápidamente con las palabras clave. Ojalá que sea mejor así el método y vamos a después a verlo, a profundizar. Tenemos el primer criterio, el valor de la educación como un derecho de niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles son los 5 indicadores? Tenemos el primero, ojalá que se lo graben. Siempre póngale todo profesor o profesora. Todo profesor o profesora asume su práctica docente con principios filosóficos, éticos y legales. ¿Qué hubo? Es relacionado con el dominio. Todo profesor o profesora, segundo indicador, contribuye al desarrollo y bienestar de los alumnos de zonas con alta marginación y vulnerabilidad. Repito, todo profesor o profesora contribuye al desarrollo y bienestar de los alumnos de las zonas con alta marginación y vulnerabilidad. Tercer indicador. Todo profesor o profesora con responsabilidad social y compromiso ético se desenvuelve en la formación de ciudadanos críticos para un país equitativo, incluyente, solidario y respetuoso de los derechos humanos y del medio ambiente. Un profesor o profesor con responsabilidad social y compromiso ético en la formación de ciudadanos críticos para un país equitativo, incluyente, solidario y respetuoso de los derechos humanos y del medio ambiente. Y tenemos el cuarto indicador, que todo profesor o profesora que todos trabaja para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y participación, es decir, que no haya exclusión, todo hacia la inclusión, la equidad y a la excelencia. Y el quinto indicador sería que todo profesor o profesora contribuye al cuidado e integridad de los alumnos. Hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que evitar que sufran abusos y maltrato. Entonces, aquí tenemos los 5 indicadores del primer criterio. Vamos al segundo criterio, que se refiere, y subrayen esto ahí para que se acuerden. El primero habla sobre los principios éticos, filosóficos, éticos y legales, y el segundo habla sobre la interculturalidad. El primer criterio habla sobre esos, todos versan en torno a esos principios, pero el primer criterio se refiere a que el valor de la educación como un derecho de niñas, niños y adolescentes. El segundo, que considera la interculturalidad y favorece la convivencia armónica basada en el respeto y aprecio a la diversidad. Y tiene 4 indicadores. Y vamos a ver el primero. La importancia de la interculturalidad, aquí lo tenemos. Todo profesor y profesora debe considerar la importancia de la interculturalidad y la formación integral de los alumnos en la convivencia entre las personas.
El segundo indicador es que todo profesor o profesora utiliza el diálogo intercultural en un plano de igualdad y no discriminación para una cultura de la paz. Un diálogo intercultural en igualdad y evitando la discriminación y fomentando la cultura de la paz. Tercer indicador, todo profesor o profesora promueve un clima favorable para la convivencia y para el aprecio de la diversidad, la empatía y el respeto mutuo. Promueve un clima favorable para la convivencia y para el aprecio a la diversidad. Hay que reconocer la diversidad, hay que fomentar la empatía y el respeto mutuo. Y el cuarto indicador de este segundo criterio es: todo profesor o profesora se comunica de manera oral y escrita en la lengua materna de sus alumnos, y en otros contextos, pues en otra lengua, por supuesto, si están en zonas con otro dialecto o alguna lengua original. Vamos con el tercer criterio. Se refiere a nosotros, a la capacitación de los profesores y profesoras. Todo profesor o profesora asume su responsabilidad para su formación continua y superación profesionales de uno, para capacitarnos. Bueno, y aquí tenemos los tres indicadores. El primero dice: todo profesor o profesora se compromete con su formación profesional permanente, es decir, a ser mejor, a capacitarse, a actualizarse, para el logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de sus alumnos. Claro, hay que prepararnos para ser mejores. Hay que aspirar a ser el profesor, el directivo, el supervisor ideal. Bueno, segundo indicador. Todo profesor o profesora utiliza los avances de la investigación educativa científica vinculados, así como las tecnologías de la información y el aprendizaje digital. Esto es muy importante en la actualidad, sobre todo en esta temporada de pandemia. Hay que prepararnos en investigación educativa. Hay que hacer maestrías en investigación. Hay que estar al tanto de los avances científicos y tecnológicos relacionados con el ámbito educativo, así como de las tecnologías de la información y el aprendizaje digital, esto de las plataformas, que el Zoom, que el Teams, que el Meet, todo eso debemos de tenerlo bien, debemos estar actualizados. Y el último de los indicadores es: todo profesor o profesora reconoce al diálogo, el intercambio de experiencias y la reflexión sobre la práctica como herramienta que apoya el aprendizaje profesional. Claro, el diálogo, el intercambio de experiencias entre pares. Hay que resarcirnos, hay que quitarnos, hay que borrar el ego que tienen o que tenemos profesores, directivos y supervisores. Hay que quitarnos ese ego y esa vanidad que no nos conduce a nada. El que sabe más hay que enseñar, hay que apoyar al que sabe menos. Llámese alumno, o llámese maestro, llámese director, llámese supervisor. Hay que quitarnos esa monserga de que, yo soy el mejor, yo soy el que sabe más y aquí todos me tienen que reconocer. Por eso aquí dice claramente este indicador: todo profesor o profesora, supervisor o director reconoce al diálogo e intercambio de experiencias y la reflexión sobre la práctica como herramientas que apoyan al aprendizaje profesional. Claro que sí, hay que comentar. Yo le hago así: fulanito trabaja así, me parece acertada su forma de trabajar. A ver, platícame, oriéntame. Ese directivo tiene organizada su escuela muy bien. Oye, es colega directivo, ¿cómo le haces? Vamos a intercambiar experiencias porque me gusta cómo la tienes. Me parece que está funcionando bien tu escuela. Supervisor, ¿cómo? Oye, 4 o 5 escuelas están funcionando muy bien. ¿Qué planteamientos has hecho? ¿Qué programas has implementado? ¿Cómo los has motivado? En fin, el diálogo, el intercambio de experiencias nos debe de hacer mejores protagonistas de la educación. Bien, rápidamente, muy rápido. Esto es lo esencial de los criterios y indicadores de los perfiles del primer dominio. El primer criterio se refiere al valor de todos los derechos, del derecho a la educación, que debemos de respetar. El segundo se refiere precisamente al valor de la interculturalidad para poder promover la inclusión, la equidad, la excelencia y evitar la discriminación, por supuesto. Y proteger a los alumnos de todo. Ser como sus vigilantes, ser como sus detectives, estar al pendiente que no les suceda nada. Es nuestra responsabilidad. Y el tercer criterio es que debemos de reconocer nuestra formación continua, nuestra capacitación permanente para ser mejores protagonistas. Y rápidamente lo vamos a ver. Esto es la esencia. Ahora lo vamos a ver muy rápido, muy rapidísimo. Aquí lo tenemos. Ahí está. Primer criterio, aquí lo tenemos. Muy rápido, aquí lo tenemos.
Todo profesor o profesora asume en su quehacer docente el valor de la educación como un derecho de niñas, niños y adolescentes para su desarrollo integral y bienestar. Derecho a la educación, queda claro. Aquí tenemos una maestra, hay que parecerlo primeramente, y alumnos. Y el primer indicador del primer criterio es: considera en su práctica docente los principios filosóficos, éticos y legales que garantizan esto, el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Debemos de garantizar el derecho y es nuestra obligación. Segundo indicador del primer criterio, ya lo mencionamos, pero rápidamente nos vamos. Todo profesor o profesora reconoce que su trabajo docente cotidiano contribuye al desarrollo y bienestar de los alumnos, sus familias y la comunidad, en particular aquellos que se encuentran en zonas de alta marginación y vulnerabilidad. Hay que ofrecerles el servicio, pero sobre todo a los que presentan marginación o alta vulnerabilidad. Tercer indicador: todo profesor o profesora asume su responsabilidad o con responsabilidad social y compromiso ético la formación de ciudadanos críticos dispuestos a ser partícipes en la construcción de un país equitativo, incluyente, solidario, respetuoso de los derechos y protector del ambiente. Es decir, formar alumnos críticos para que contribuyan a un país equitativo, solidario, y que cuidemos el medio ambiente y que respetemos los derechos de los demás. Este es el tercer indicador del primer criterio. Indicador 4. Todo profesor o profesora garantiza desde su quehacer docente que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y participación. Claro, no es lo mismo igualdad que equidad. No, a todos hay que darles lo mismo. Pero habrá alumnos que, aunque les den lo mismo, requieren algo específico. Y aquí tenemos este ejemplo contundente. Aquí tenemos estos tres pequeñitos, niños, quieren ver el partido de béisbol, pero dos, fíjense bien, uno apenas alcanza a ver, este perfectamente ve, pero el pequeñito no puede ver. Todos tienen un banquito, es decir, están en igualdad en cuanto al banquito, pero este tiene mayor necesidad. Este alumno tiene mayor necesidad. Entonces, ¿qué es la equidad? Al que tenga mayor necesidad hay que darle, pues, apoyarlo de una manera mejor. Y aquí está el valor de la equidad. Este alumno grande no necesita el banquito, dice: yo aquí no lo necesito, este sí, y a este niño se le apoya con otro banquito para que puedan, ahora sí, todos estar en igualdad de circunstancias y lograr el propósito de ver el partido. Esto es equidad, esto es igualdad, ¿de acuerdo? Esto es el cuarto. Vamos al quinto indicador. Aquí tenemos del primer criterio: todo profesor o profesora contribuye con sus actitudes y acciones al cuidado de la integridad de los alumnos en la escuela, privilegiando en todo momento el interés superior de las niñas. Hay que cuidarlos, ya lo dijimos, hay que cuidarlos, hay que ser protectores de nuestros alumnos, hay que evitar que abusen, que los ofendan, que los agredan, que les violen sus derechos. Uno debe ser el garante de que se les respete los derechos a los alumnos y cuidarlos. Es nuestra responsabilidad. Vamos al segundo criterio rápidamente. Todo profesor o profesora realiza su quehacer docente considerando que la interculturalidad, aquí hay que considerar la interculturalidad, favorece la convivencia armónica basada en el respeto y el aprecio a la diversidad en todas sus expresiones. Hay que, a través de reconocer la interculturalidad, debemos de reconocer la diversidad. Todos somos diferentes. Si hay un niño gordito, morenito, hay que considerarlos, hay que incluirlos, hay que evitar que los discriminen y que los excluyan. Esto es muy importante y hay que reconocer que hay una diversidad en nuestro país enorme. Hay alumnos que llegan de otras comunidades o de otros estados y que tienen un tono de voz diferente, un tonito, y eso es motivo de burla o de rechazo. Eso hay que evitarlo. Debemos de ser garantes del cuidado de los derechos, considerando la interculturalidad y respetando la diversidad. Vamos a ver ahora sus indicadores de este criterio. Aquí los tenemos. El 1. Reconoce la importancia de la interculturalidad, otra vez, en el trabajo educativo, en particular en la formación integral de los alumnos y en la convivencia de las personas. Hay que reconocer el valor de la interculturalidad, es decir, aquí tenemos a Japón de diversas clases sociales, de diversas clases económicas, de diversas condición física, pero todos debemos de considerarlo como un valor de la interculturalidad de nuestro país. El siguiente indicador: todo profesor o profesora utiliza el diálogo intercultural en un plano de igualdad y no discriminación como un medio para el aprendizaje y desarrollo de una cultura de la paz. Por supuesto, hay que incluir a todos, hay que evitar la discriminación y hay que fomentar una cultura de la paz. Aquí lo tenemos evitando el bullying, evitando la discriminación de que tú eres moreno, tú eres de la otra colonia, yo soy de acá, yo soy rico, tú eres pobre. No, yo soy más fuerte que tú. Hay que evitar este tipo de diferencias que pueden generar conflictos.
Y vamos al siguiente indicador, el tercero. Todo profesor o profesora genera un clima favorable para la convivencia armónica en el aula y en la escuela, en la que se privilegien el aprecio a la diversidad, la empatía, el respeto mutuo. Hay que privilegiar la diversidad, hay que reconocer que somos diferentes, hay que promover la empatía y el respeto mutuo. Hay que conocer a nuestros alumnos, hay que entenderlos y hay que fomentar el respeto empezando por uno mismo hacia los alumnos. Y bueno, el indicador 1.2.4, todo profesor o profesora se comunica de manera oral y escrita, claro, en su lengua materna, donde están sus alumnos, la mayoría en el español, pero hay comunidades donde se habla el otomí, el tarasco, el náhuatl. Todavía hay eso, sí, todavía lo tenemos. Y bueno, vamos al tercer criterio, se refiere a uno mismo, a la preparación, y esto es muy sencillo. Todo profesor o profesora asume su responsabilidad para participar en el proceso de formación continua y superación profesional para fortalecer su ejercicio docente y contribuir a la mejora educativa. Y aquí tenemos trabajando, capacitándose. Bueno, tiene dos indicadores. El primero es, todo profesor o profesora se compromete con su formación profesional permanente conforme a sus necesidades profesionales, así como sus retos que implica en su enseñanza el logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de todos los alumnos. Hay que reconocer, no todos lo sabemos, no sabemos todo, o no todos sabemos todo, y debemos de reconocer con humildad que nos falta. Y hay que estudiar, hay que capacitarnos para tratar de ser mejores en el aula, o como directores, o como supervisores. Esto es para nosotros y hay que ser realistas, hay que ser autocríticos. Y bueno, por último tenemos los últimos indicadores. El profesor que utiliza los avances de la investigación educativa y científica vinculados con su ejercicio profesional. Claro, hay que saber lo que es el Teams, el Meet, lo que es el Classroom. Hay que investigar, hay que prepararnos en las plataformas, en cómo diseñar una clase virtual, cómo comunicarnos a través de WhatsApp por una entrevista a distancia, en fin. Y el último indicador, todo profesor o profesora reconoce al diálogo, el intercambio de experiencias y reflexión sobre su práctica como herramientas que apoyan el aprendizaje. Claro, hay que compartir con nuestros colegas, ya lo dijimos. Oye, yo veo que tú tienes controlado a tu grupo, ¿cómo le haces? No se andan golpeando, no se andan saliendo del salón. ¿Cómo le haces? Entonces hay que reconocer que hay personas que nos pueden enseñar. Y si uno tiene alguna habilidad, también hay que compartirla, hay que proyectarla, hay que diseminarla para que entre todos en la zona de desarrollo próximo seamos mejores profesores, mejores directores, mejores supervisores. Bueno, ahí está, en términos generales, rápido y sencillo. El primer dominio tiene 3 criterios. El primer criterio se refiere a los derechos de las niñas y adolescentes y hay que cuidarlos. Y el segundo criterio se refiere a la interculturalidad, hay que reconocer la diversidad y apoyar a los que menos tienen, hay que buscar la equidad, en fin. Y el tercero es la preparación, la capacitación de uno, que hay que reconocer que podemos ser mejores, pero preparándonos, ¿ok? Los espero en sus comentarios. Si tienen alguna duda, aquí los esperamos. Y nos despedimos como siempre. Ojalá que esta información les haya sido útil y seguiremos haciendo videos para tratar de ayudarnos entre todos, ¿de acuerdo? Para la admisión y la promoción horizontal, ¿ok? Bueno, nos pedimos como siempre, a pesar de las condiciones y de la contingencia sanitaria, recuerden que la vida comienza a cada instante. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Es muy fácil suscribirse a este canal. Solo ve el rectángulo rojo donde dice suscribirse, dale clic. Después dale clic a la campanita y finalmente donde dice todas. Así recibirás todas las notificaciones de los videos del canal de Profesor Informado.